Génesis capítulo 19, donde haremos la lectura de los versículos 15 y 16. Génesis capítulo 19, versículos 15 y 16. Si me acompaña un instante puesto en pie. Génesis capítulo 19, versículos 15 y 16, dice allí la palabra de nuestro Dios. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, la apliques con sabiduría celestial a nuestros corazones. Podamos recibir de ella el alimento precioso que guíe nuestra vida, que oriente nuestros pasos, que nos haga crecer en la comprensión de ti. Rogamos, Dios, tu misericordia aplicada a cada uno de nosotros, que nos proteja detrás de tu cruz y que bendigas este momento especial en que es expuesto el santo evangelio. Nos volvemos a ti de todo corazón y te prometemos la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Pueden sentarse. Muchas gracias. La misericordia de Dios es un lenguaje que no siempre es fácil de leer. Todos nosotros nos damos cuenta con facilidad de la misericordia de Dios cuando nos va bien, cuando hay provisión, cuando hay salud, cuando hay prosperidad, abundancia, cuando desbordamos en bienes. Entonces vemos con facilidad la misericordia de Dios. Nos acordamos de ella, la celebramos, la cantamos. Pero la vida no es un éxito continuo. Se alternan los logros con los fracasos. Se alterna la salud con la enfermedad. Se alterna la prosperidad con momentos de carestía. Y en esos momentos tristes que nos toca vivir, en que las cosas que necesitamos no están, nos cuesta entonces trabajo leer cuán presente está la misericordia de Dios. Y da la impresión como si la misericordia de Dios fuera algo discontinuo, como que se rompiera, apareciera y no apareciera, se escondiera, no se evidenciara en cada uno de los momentos en que vivimos. Y eso no es bíblico, porque la palabra de Dios nos dice en el Salmo 136, 26 veces que para siempre es su misericordia. Usted ha repetido muchas veces en el Salmo 33, 5, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y tú y yo no sabemos de memoria y constantemente repetimos en el Salmo 23, 6, el bien y la misericordia me seguirán todos, diga todos los días de mi vida. Pero cuando vivimos contextos difíciles, no la vemos. Nos parece como si la misericordia de Dios se hubiese acabado, se hubiese interrumpido, como si hubiese una disrupción, una discontinuidad y no se manifestara. ¿Hay algún lugar de la Biblia? ¿Hay algún momento de la palabra? ¿Hay alguna posición escritural? ¿Algún lugar donde yo pueda ver mezclada la misericordia de Dios con las más grandes pruebas y presiones? Hay un lugar de la palabra que me enseñe que junto con la presión que vivo, la misericordia de Jehová se manifiesta. Hay algún lugar en que se me diga en la palabra de Dios que junto con enfermedades, presiones, tristezas y dolores, amalgamada, mezclada y siempre presente, está también la misericordia de Dios. ¿Hay algún lugar? Yo encuentro uno muy importante que me habló al corazón mientras la leía y que está ahí a las alturas de Génesis capítulo 19. Es uno de los capítulos más hermosos del Antiguo Testamento porque narra una historia que está llena de experiencias, de aplicaciones y de una pertinencia tremenda.
porque aquí se mezclan vívidamente las presiones y la misericordia de Dios. Y ambas están permanentes en todo el relato. Número 1, somos las personas las que complicamos las cosas. Vamos a empezar por entender, para poder llegar a cuán presente está la misericordia de Dios siempre. Vamos a empezar por ver algunas cosas que aquí pasaron. Número 1, somos las personas las que complicamos las cosas. En Génesis capítulo 13 están el tío y el sobrino, tío Abraham y sobrino Lot, llenos de posesiones, llenos de riqueza, mucha abundancia en ganadería, en oro y plata, tienen trabajadores, hay grandes bienes y no caben en el mismo lugar. Se encuentran sobre la zona de Betel, han regresado a Canaán, vienen de Egipto, están ahora en Tierra Santa, Betel, unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén, lo puedes ver en el mapa bíblico, y la tierra escasea, los pastores de uno contienden con el otro y deben ponerse de acuerdo. Así es que Abraham le dice a su sobrino Lot, mira toda la tierra que está delante de ti, ve para algún lugar y yo voy a ir contrario a donde tú decidas. Y para que veas que yo soy un tío bueno, y hay tíos que son muy buenos, escoge tú primero y yo entonces haré lo contrario. Así es que Lot se puso a mirar y se puso a mirar y se puso a mirar porque no dice que oró. Se puso a mirar y a contemplar la llanura del Jordán, tan fértil, tan hermosa, porque es cosa de gente inteligente estar cerca de un río. Y miró aquella inmensa zona donde los cultivos, el pasto abundaban y escogió irse para allá, al oriente y hacia el sur. Y empezó a poner todas sus tiendecitas, todos sus campamentos, todos sus enseres, a sus trabajadores, los empezó a ordenar en dirección sur, acercándose peligrosamente a un lugar donde si él hubiese consultado a Dios, se le hubiera prohibido ir. Era la ciudad de Sodoma. Dice la palabra que extendió sus tiendas hasta Sodoma y hasta allí llegó. Y las cosas se van a empezar a complicar. Porque hay problemas que vienen solos, pero hay problemas que nosotros nos buscamos por no consultar a Dios. Y empiezan las presiones a crearse en torno a una mala decisión. Somos las personas las que con frecuencia complicamos las cosas. Y aquí se van a empezar a crear situaciones pero muy interesantes, que nos van a ayudar a entender lo importante que es consultar a Dios, porque hay decisiones que tomamos que nos van a llevar a vivir presiones muy grandes, que nos llevan después a desconocer la presencia de la misericordia de Dios. Sí, porque esa no nos abandona, ¿sabes? A pesar de que tú haces malas elecciones, a pesar de que tú das malos pasos, a pesar de que tú haces cosas que no son bíblicas, que no son convenientes ni a ti ni a tu familia, la misericordia de Jehová es un pacto eterno con aquellos que son sus hijos y te persigue siempre y está contigo, aunque con tus ojos no las puedas ver, porque a veces es muy difícil leer la misericordia de Dios en contextos de presión. Y este es un contexto de gran presión. Dice la palabra que Lot hace una mala elección, extiende sus tiendas hacia allá, y se verá de pronto viviendo cerca de una ciudad cuya influencia no será para bien. De hecho, sus hijas se impregnan de un nivel de moralidad muy baja. Veremos después que contagiado por el estado de moral crítica que se vivía en esa ciudad, ellas estarán dentro de pocas semanas haciendo cosas muy depravadas, relaciones incestuosas que darán origen a dos de las comunidades más malas que registran los tiempos antiguos de la historia bíblica, a Amón y a Moab, dos enemigos acérrimos de Israel que se levantaron como comunidades llenas de paganismo y llenas de idolatría, y todo comenzó con aquella mala decisión de Lot de establecerse en la cercanía de un lugar donde nunca debió de estar. Es triste cómo a veces las personas nos creamos grandes problemas. Lot no permanecería indiferente a lo que allí pasaba. Lot sufriría lo indecible viendo lo que allí ocurría, porque tenía un corazón justo, porque tenía la influencia de su tío Abraham, porque tenía una composición
piadosa en su corazón, porque no era una persona depravada. Y es muy triste para alguien que ha sido levantado, educado, formado en contextos de piedad, tener que ver las cosas que allí se veían. Sodoma era una de las comunidades más depravadas de la tierra. Su moralidad era baja y caída. Se tenían prácticas que hoy día espantarían al hombre moderno. Se hacían cosas tan deplorables, tan tristes. Y dice entonces segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7, acerca de Lot, que abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Después que él vio todo lo que allí se hacía, después que él vio todo lo que allí pasaba, después que él vio el nivel de violencia tan grande que infestaba la ciudad, y después de ver cuánta depravación allí se manifestaba, era tiempo de tomar una decisión, era tiempo de irse, pero no lo hizo. Y Lot se quedó. Tiene toda la tierra, no es como ahora, que ahora tú no puedes escoger dónde vivir. Tienes que estar donde está el trabajo. La familia te amarra, te amarran los países, las visas, los estatus migratorios, las leyes, todo te amarra a veces a un lugar en el que tú no quieres estar. Pero ese no era el caso de Lot. Lot tenía delante de sí toda la tierra. Él podía escoger dónde irse. Qué obstinación la que en su corazón está, que le aferra a seguir viviendo en una de las compañías menos convenientes que una persona pueda tener, la compañía de una ciudad tan depravada. Mire, hermano, es peligroso el mundo del pecado. Es peligroso la cercanía de esta clase de gente que te contagia. Es peligroso estar allí. Lot está en peligro. Hay presiones grandes sobre él. Van a pasar cosas muy difíciles y muy críticas, y Dios tendrá que intervenir con mucha fuerza en su favor, y él tendrá que pasar por experiencias que pudo evitarse si hubiese hecho una sabia elección. Todos los días, hermano, hay que pedir a Dios sabiduría. Todos los días yo le pido a Dios sabiduría para entenderme con la gente, para salir a la calle, porque cuando carecemos de sabiduría y tomamos decisiones que no son sabias, nos metemos en muchos problemas y se levantan contra nosotros muchas presiones. Por eso todos los días pídale a Dios sabiduría. Esa sea tu oración matutina, ese sea tu despertar antes de salir a la calle. Señor, dame sabiduría para entenderme con la gente. Aquí Lot no la tuvo. Es un hombre bueno, es un hombre justo, pero tomó decisiones que no eran sabias y se va a complicar en un problema que tendrá graves consecuencias, donde no lo soltará la misericordia de Dios, pero costará para él trabajo verla. Dice la palabra, siguiendo la historia, número 2, que a la presión del mundo se suma la presión de Dios ahora. Y de pronto Lot se ve entre dos presiones. La maldad de Sodoma sube a la presencia de Dios. Hay un estado de depravación ya muy grande y hay mucha violencia, y Dios aborrece la violencia. De hecho, cuando usted consulta en el Génesis la historia del diluvio, la razón básica por la que la tierra fue destruida fue la violencia. Sodoma es una de las capitales de la violencia del mundo antiguo. Del nombre de esta ciudad viene la propia palabra sodomía, que significa homosexualidad en su expresión más deplorable y triste que tiene que ocurrir. Es una ciudad donde hay muchas cosas que lamentar, donde hay mucho mal que ver, y ya eso es una presión sobre el otro, ya eso lo presiona. Dice segunda de Pedro que su alma se aflige, que se sentía mal viendo eso todos los días. Pero es que a la presión del mundo se suma ahora la presión de Dios. Este mal ha subido a la presencia de Dios, y ahora Dios decreta juicios sobre esa ciudad. ¿Qué necesidad tenía Lot de estar en un lugar donde van a tener lugar ahora los juicios de Dios? Hay una nueva presión. Llegan los ángeles a la ciudad. Previamente tiene el Señor con Abraham una conversación. Hay una intercesión en favor de Sodoma. Abraham conversa con el Señor el tema. Señor, si hay 50 personas justas allí, ¿destruirás la ciudad igual?
el juez de toda la tierra, no hará lo que es justo. Y el Señor, que es tan humilde, que viene a hablar con nosotros, las personitas pequeñas de la tierra, y hablaba con Abraham como se habla con un amigo, como quiere hablar contigo. Le contestó Abraham, si hay 50 justos, no voy a destruir la tierra. Así que Abraham, viendo que tenía un terreno favorable, bajó las estadísticas. Señor, y si en vez de 50 hubiese 45, pues por esos 45 tampoco destruiría esa tierra. Y Abraham se entusiasmó porque sus estadísticas funcionaban y le contestó al Señor, ¿y si son 40? El Señor le dijo, si son 40, pues por esos 40 tampoco destruiré la tierra. Y si son 30, tampoco. Y si son 10, tampoco. Tampoco. Así que Abraham se entusiasmó y quizás las cosas salgan bien. Y terminado este diálogo de Génesis capítulo 13, salen para allá los ángeles, para la ciudad, a ver allá cómo están las cosas, a computar, a calcular el número de justos que hay allí, a sacar cuenta, a revisar, a catar, a tocar la vida moral y espiritual de la nación, a ver cómo se encontraba. Y es triste lo que allí vieron. Dice la ciudad que llegando a Los Ángeles, Lot estaba sentado en las afueras. Él les recibió, como era la costumbre oriental, con mucha hospitalidad. Se inclinó a ellos, les mandó a pasar, pueden entrar, quédense aquí, esta es su casa. Y los ángeles le dijeron, no, nos vamos a quedar en la calle. Y ese hubiese sido un buen plan. Pero Lot, una vez más, altercó y no consultó y le pidió a los ángeles, no entren a la casa, entren a la casa. Y una vez más en este pasaje bíblico usted verá que el plan de los ángeles era mejor que el plan de Lot. Más valía que se hubiesen quedado afuera y que en la casa hubiese quedado a resguardo, porque pronto, antes de caer la noche, llegaron todos los hombres de la ciudad, llegó toda la gente de la ciudad. El plan es sacar a esos supuestos extranjeros que han llegado, violentarlo. Dice la palabra conocerlo, que parece un término eufemístico para describir la violencia homosexual. Hacen gran fuerza contra Lot. Lot echa mano de un recurso muy extraño en torno al cual los intérpretes bíblicos no se ponen de acuerdo. Tenía 2 hijas vírgenes, yo las saco a ella. Unos dicen que era para ganar tiempo, otros dicen que no, que realmente estaba dispuesto a hacer semejante cosa. Lo cierto es que los hombres de Sodoma sacan a Lot con gran violencia, le maltratan, le golpean. Lot sigue entonces sufriendo presiones grandes. Cuando dice entonces que los ángeles sacan mano, echan mano afuera, estiran su brazo, toman a Lot, lo entran con gran violencia a la casa e hieren con ceguera a todos los hombres de Sodoma que se encuentran presentes. Estos siguen obstinadamente tratando de encontrar la puerta, porque no hay juicio de Dios que pueda parar al que está mal con Dios. Están ciegos, acaban de ser golpeados por una gran limitación y sin embargo siguen obstinada y tercamente tratando de encontrar la puerta para seguir haciendo el mal. Porque hay gente así, hermano, que a pesar de que los golpes de Dios le llegan, a pesar de que los juicios de Dios le llegan, a pesar de que han perdido facultades, recursos, salud y dinero, siguen sin ver el reclamo que Dios les hace por la conducta nefasta que tienen, por la forma en que viven y obstinadamente continúan buscando la puerta para hacer el mal. Así dice la palabra que siguieron los hombres de la ciudad. Y dice la Escritura que aquí hay 2 planes grandes. El plan de los hombres de Sodoma y el plan de los ángeles que están trabajando para destruir la vida de esos supuestos forasteros que están allí, humillar, golpear y maltratar a Lot e imponer el caos y el desorden que era el modus operandi en el que vivían los hombres de esa ciudad. Y aquí se manifiesta la primera misericordia de Dios para con Lot. Aquí tiene lugar el primer acto de misericordia con Lot, del que ya estábamos hablando. Génesis capítulo 19, versículo 10, los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Aquí está el primer acto de misericordia, que es difícil ver para Lot, porque Lot lo único que está viendo allí es violencia, gente que grita, personas que le maltratan, que le empujan,
Pero en medio de tal caos y en medio de tal violencia se acaba de manifestar la misericordia de Dios. Los ángeles intervienen, lo arrastran adentro, cierran la puerta, hieren con ceguera y le ponen claras las cosas delante de él. Conversan, tratan con él. A veces, hermano, hay violencia grande en torno a tu vida. A veces hay maltratos en torno a ti. A veces hay jefes obstinados. A veces hay personas que no te consideran. Y todo lo que se respira en torno a ti es violencia y maltrato. Y por ninguna parte te parece que ves la misericordia de Dios. Pero dice la palabra en el Salmo 34, versículo 7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Y sí están presentes los ángeles, y sí están aguantando a aquel y al otro, y sí están bloqueando para que no hayan accidentes contra ti, y sí están metidos en el asunto. Aunque tu lectura es la de la violencia y el maltrato, hay una lectura que tenemos que aprender a tener en los momentos de crisis y de dificultad y de presión, y es que al mismo tiempo que el maltrato está teniendo lugar, la misericordia de Dios está presente. ¿Cómo? La lectura es difícil, no la vemos, porque lo que prima es el grito de los que nos maltratan, pero a la par el ángel está cerca, a la par Dios está obrando, a la par Dios está haciendo cosas, a la par Dios está deteniendo esto y aquello, y te está ayudando a pasar por la difícil prueba que vive. Las misericordias de Dios cantaré, decía el salmista, porque ellas siempre están presentes, no se apagan, no se acaban, están aquí, están contigo hoy, están conmigo, nos acompañan toda esta semana, por tristes que sean las vivencias que te toquen, la misericordia está presente. Sí está presente. Y este es el primer acto de misericordia de Dios para con Lot. Los ángeles intervienen en una situación de gran violencia que tenía un final incierto. Este es el primer momento en que la gran misericordia de Dios se manifiesta. Hay un segundo acto de misericordia en este contexto de tan grande presión, y tiene que ver con el hecho de que se le revela a Lot el plan de Dios. Los ángeles cierran la puerta y tienen un tiempo con Lot y le preguntan cuántas personas están acá y tratan con él el tema. Y le inquieren, ¿tienes algunos más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque el clamor contra ellos, versículo 13, ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Dios le revela el plan. Dios trata con él y les explica lo que va a pasar. El Señor en boca de sus ángeles pone revelación de lo que va a ocurrir. Y eso es una forma de la misericordia de Dios. Hermano, Dios trata contigo a través de su palabra. Dios no hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas, decía Amós. Y Dios hace cosas contigo y te revela y te habla acerca de lo que Él va a hacer y de sus planes como una forma de misericordia de Dios con tu vida, como la que tuvo con Lot. Y nuestros oídos tienen que estar muy abiertos porque Dios está obrando constantemente, hermano. Dios está haciendo cosas constantemente. Y si somos sensibles a la voz de Dios, podemos oír sus planes. Y eso es bueno y eso es hermoso. Antes nos costaba trabajo saber cuando un demonio estaba en un lugar, y con el tiempo Dios fue desarrollando un don de discernimiento de espíritu mucho más fuerte en mi esposa que en mí. Y nosotros somos casi que capaces de saber cuando hay presencia diabólica en un lugar, en una tienda que entramos, en un lugar en el que estemos. Quizá lo tuvimos que desarrollar y el Señor nos lo tuvo que dar por el contexto de persecución tan grande en que vivimos y los riesgos de morir tan grandes en los que estuvimos en los últimos 10 años. Lo cierto es que Dios revela los planes, revela lo oculto de los corazones, revela las tinieblas, revela lo que va a hacer, pero no se lo revela a todo el mundo, se lo revela a los que están atentos a la escucha de su voz y están pendientes de lo que Dios va a hacer. Y se lo revela por misericordia, porque Él tiene misericordia de ti, porque Él tiene compasión de ti, solo que a veces, hermano, tú y yo no somos capaces de ver esa misericordia. Son muy altas las voces de los que nos gritan, son muy grandes las presiones que se respiran, es muy obstinado el ataque del enemigo,
Y nos cuesta trabajo entender que allí presente con nosotros está, a la par de esas presiones, a la par de esos ataques, la inmensa, la grande, la incomparable misericordia de Dios para con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y aquí hay un segundo acto de misericordia para con Lot. Esa misericordia con Lot es aquella que se muestra cuando los ángeles le revelan lo que va a pasar. La ciudad se va a destruir, aquí no va a quedar nada. Sodoma va a ser un símbolo de destrucción. Sodoma va a tener carácter proverbial, va a ser barrida de la tierra. ¿Tienes alguien más, familia? ¿Tienes yerno, hijo? Sí, hay yernos por allá, avísale a todo el mundo, vamos a destruir la ciudad. Te quedan minutos. Y sale entonces Lot corriendo como alma que se lleva el viento. Y sale a avisarle a los yernos. Y llega a la casa donde están los yernos. Y llega hasta allí. Y dice la palabra que le avisa a los yernos, la ciudad va a ser destruida. Salgan inmediatamente todos acá. Y los yernos como que se empezaron a burlar de él. Tuvieron en poco la palabra de advertencia. El síndrome de Noé. Lo mismo que ocurrió con Noé. Vocero, pregonero de justicia, que estuvo tanto tiempo avisando al mundo que iba a ser destruido y nadie le hizo caso. Los yernos no lo atendieron y se burlaron de él. En esta burla, dicen los estudiosos bíblicos, que hay como una merma en el respeto que Lot merecía, porque la vecindad con una ciudad tan depravada hizo que se afectara su propio liderazgo familiar, su propio liderazgo espiritual, y sus yernos no mostraron respeto a la persona de Lot. Es triste, hermano, pero es que estar cerca del pecado es malo. Estar cerca de la gente mala es malo. No podemos salir de este mundo, pero tenemos que luchar todo lo posible para estar lo más lejos posible de la influencia del mal, porque el mal contamina. El pecado es basura radioactiva, que por más que tú la quieras esconder, al final la radiación te afecta, te daña, te enferma. Y el pecado es la epidemia más grande que ha afectado a la humanidad. Es un virus penetrante que llega hasta donde nadie se puede imaginar y afecta todas las áreas de nuestra vida. Vivía afligido Lot y ahora sus yernos muestran en la decisión que hacen y en la burla que expresan una carestía total de respeto hacia aquel que sería prontamente su suegro. Y se quedan en la ciudad, no contestan. Este aviso que hace los yernos les resta tiempo, apremia el tiempo. La noche está pasando, la destrucción de la ciudad es inminente, pero es que a la misma vez que el juicio de Dios está cayendo, su misericordia está manifestándose. Ambas cosas de forma explosiva están teniendo lugar en el mismo pasaje. Sí, porque a veces creemos que la misericordia de Dios es algo suavecito, tenue, callado, que se ve en el silencio apacible, en el silbo apacible y delicado que oyó Elías en la cueva cuando se encontraba escondido. Y la misericordia de Dios no siempre es silencio, no siempre es tranquilidad. La misericordia de Dios a veces te sacude. La misericordia de Dios te tira puertas en la cara. La misericordia de Dios te estremece porque Dios no quiere que te pierdas ni te destruya. Y a veces para que reaccione Dios te cierra puertas, te estremece, te grita, te habla, te empuja y a veces hasta te enferma para que no salga. Y esas cosas tan dolorosas que nos están pasando son lenguajes en el que se está expresando la misericordia de Dios. ¿Nunca lo han botado de un trabajo? ¿Qué ha pensado usted cuando eso ocurrió? Yo tuve muchos amigos, viví de cerca esas experiencias, mis amigos botados del trabajo, y llegar y decirme, si Dios me amara, a mí no, porque este trabajo era todo mi sustento. ¿Dónde está aquí el amor, la previsión, la provisión de Dios? ¿Dónde está esto? ¿Dónde se encuentra? Y uno decirle, obra para bien de los que en Él confían. Tiene que, sí, pero es que ahora ¿de qué vivo? Bueno, pues mira, ahí junto con ahí hay misericordia de Dios. En eso que pasó hay misericordia. Pero ¿qué clase de misericordia si me quedé sin trabajo? ¿Cómo puedo ver yo la misericordia en que me cancelen el contrato y me saquen a la calle y pongan en el puesto a uno que lo merece menos que yo? A ver, explíqueme eso, explíqueme eso. Y usted que no tiene más explicaciones que Romanos capítulo 8, tiene que leérselo completo y volver a decirle, aunque no lo puedas entender, obra para bien de los que en Él confían. 3 días después detectaron el faltante, el robo, y fue presa la unidad entera.
Y él fue el único que escapó, porque lo botaron del trabajo 3 días antes. Entonces tiene que venir con los ojos grandes asombrados a vernos y a decir, oye, qué sabio es Dios. Si llego a estar trabajando, voy preso también. Y tú tienes entonces que decirle, obra para bien de los que en Él confían, aunque de pronto no lo pueda entender. Obra para bien. Misericordia, la sabiduría de Dios siempre están con nosotros. Y aunque no la veamos de pronto, está ahí presente y la tenemos que entender. Dios es sabio. El cuento del hombre que le cayó arriba estaba de abajo de la mata, vio el mamoncillo, la calabaza y él razonaba y decía, si Dios fuera sabio, la mata de calabaza fuera grande, fuera un árbol grande. Y la de mamoncillo, que es tan chiquita, fuera un arbolito chiquito. Mira eso, qué clase de mata tiene el mamoncillo y mira qué clase de matica tiene la calabaza que es tan grande. Ahí no hay sabiduría, ¿no? Y un día estaba acostado bajo el árbol y le cayó en la frente un mamoncillo y de pronto reaccionó y dijo, caballero, qué sabio es Dios si llega a ser una calabaza. Puede ser que no veamos, hermano, la sabiduría de Dios y su misericordia en este momento, pero ella está presente. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en todas partes. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú también. Si extendiere la sala y fueste hasta allá, hasta el alba, allí me seguirá tu diestra. Y donde está Dios están todos sus atributos. Donde está Dios está su amor. Donde está Dios está su potencia. Donde está Dios está su, dígale usted, su misericordia. Porque está con Él presente allí. Está con Él presente allí. Y eso Job tendría que aprender muy pronto. Misericordia de Dios se manifestaría. Era también solo, no para él, sino también para la familia. Estaba extendida a sus yernos. Él fue en la distancia y los ángeles esperaron. El juicio está detenido, es inminente, va a caer, se va a destruir la ciudad, pero está detenido el juicio por las misericordias de Dios para con Lot. A ver si su familia se salva, a ver si la gente lo quiere oír. Hay 20 cosas que no pasan, hermano, por razón de ti que estás presente. Hay 20 accidentes que no ocurren porque tú estás parado en el semáforo. Hay 20 catástrofes que no tienen lugar porque eres tú quien estás presente en ese momento. Y por misericordia contigo no se caen aviones, no chocan trenes, no se desbocan autobuses, no chocan más autos en la vía, según las misericordias de Dios contigo. Contigo va un ángel, se mueve un ángel. Si tu esposita está en la iglesia, se mueven 2 entonces. Si vas con los hijitos, se mueven 3. Y se detienen tantas cosas malas que iban a pasar. Aquí Lot tiene tiempo de sacar a la familia. Van a salir de la ciudad sus hijas. Sus yernos pudieron escapar. Su esposa pudo escapar. Cuánta gente por causa de él. Y los ángeles están esperando. Según las misericordias de Dios con él. Dice la palabra del Señor que tiene entonces lugar un tercer acto de misericordia. Un tercer acto de misericordia. Los ángeles apuran a Lot. Lot no se quiere ir de Sodoma. Está atado allí en la ciudad. Ahí están sus bienes. Ahí están sus vacas. Ahí están sus ovejas. Ahí está su dinero. Ahí está su trabajo. Ahí están sus amigos. Ahí están sus raíces. No se quiere ir de allí. Y está como amodorrado, está como alicaído, está desanimado, va lento. Fue y le avisó a los yernos, ha regresado caminando despacio como alguien que no quiere hacer lo que se le manda. Y los ángeles saben que el juicio es ya y empiezan a apurarlo. ¿Te ha apurado alguna vez el ángel del Señor? ¿Has sentido el apuro de Dios para que hagas algo? ¿Has sentido a Dios sacándote de tu ciudad, sacándote del trabajo? ¿Has sentido a Dios que te está apurando porque las cosas que van a pasar, Dios quiere que tú escapes, que no te ataquen, que no te afecten? Los ángeles un día apuraron a Lot. La Biblia cuenta la historia de un hombre que se llamó Lot, a quien apuraron los ángeles. Dice la Escritura en Génesis capítulo 19, versículo 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Levántate para que no perezcas. Levántate para que no perezca, porque el que no se levanta perece. Efesios capítulo 5 versículo 14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
¿Cuántas veces levantarse es una palabra de orden? ¿Cuántas veces Dios nos manda a levantarnos para que no perezcamos? Porque el enemigo está a la puerta, como león rugiente nos quiere destruir. Pero la voz de Dios llega y nos advierte y nos apura. Levántate. No es tiempo de lamentarte, es tiempo de levantarte. No es tiempo de llorar, es tiempo de levantarte. No es tiempo de ponerte a contar historias de las cosas malas que te han pasado. Es tiempo de levantarte. Levántate tú que duermes, dice la palabra, ¿verdad? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Te alumbrará Cristo. Es tiempo, hermano, de levantarnos. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios, porque Dios no quiere que perezcamos. Y Lot estaba detenido, estaba rezongando, estaba un poco que desanimado, no quería irse, estaba ganando tiempo a ver qué pasaba. Y los ángeles comenzaron a apurarlo, porque iba a perecer junto con la ciudad. Y Dios no quería que pereciera, porque nunca en el corazón de Dios ha estado que perezca el justo con el impío. Porque Dios no quiere que tú te destruyas junto con el juicio de los que están cerca de ti. Y Dios te llama para que te levantes y para que escapes y para que le busques. Porque el que busca a Dios, el que se acerca a Dios, dice el salmista, hermano, se acerca al bien. Y cuando usted se levanta y se acerca a Dios, usted no perece donde otros perecen. ¿Cuántas personas han muerto en accidentes todo este año? Dicen los códigos que 3,000 personas mueren todos los años en este estado. Y tú estás aquí, sin embargo. Ellos quizá eran más diestros que tú, más hábiles que tú, pero a ti te guardó el Señor. El ángel no estaba con ellos, pero estaba contigo. ¿Qué diferencia hay entre esa gente y tú? Que a ti Dios te guardó. Un día tú te levantaste y al levantarte, Dios te dio una nueva vida en Cristo y una identidad que los ángeles saben perfectamente advertir. Los ángeles saben quiénes son de Dios. Los ángeles saben distinguir entre el que está bien y el que está mal. Y ellos saben cuando los juicios van a caer y no quieren que tú perezcas. Por eso la palabra de Dios aquí en este pasaje tan hermoso de la historia, la vida de Lot, nos advierte cuántos momentos de misericordia tuvo Dios para con este hombre en medio de un contexto de tan gran presión. Los ángeles saben que el juicio va a caer y están arriba de Lot y lo comienzan a apurar. Dice la palabra, le daban prisa, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. La voz de Dios de levantarse a este mundo llega en medio de mucha convulsión, hermano. El mundo está patas arriba. La crisis financiera, el precio del barril de petróleo, los problemas de inmigración, las mafias que cada día trabajan con más libertad, la falta de justicia, la legalización de la droga, la prostitución, el abuso infantil, la violencia doméstica. Cuando usted lee los titulares de los periódicos, usted casi se deprime. Pero quiero decirle que en medio de ese caos que es este mundo, la voz del Evangelio continúa levantándose para decirle a este mundo que se tiene que levantar, que se tiene que despertar y que tiene que buscar a Dios. Y ese es el aporte que hace el Evangelio a esta humanidad. Porque a veces quieren que el Evangelio haga proposiciones políticas. A veces quieren que el Evangelio dicte soluciones de carácter social. Y el Evangelio hace una contribución. Y es la advertencia de la forma y del camino que la gente tiene que tomar para que no perezcan. Y hay una sola cosa que hay que hacer. Levántate, dice el Señor. Levántate. Me ha ido mal, sí te ha ido mal. Levántate. Me votaron, sí te votaron. Levántate. No tengo dinero, sí no tienes dinero. Levántate. La respuesta de Dios es la misma, porque la solución es la misma para todos estos males. Y Dios nos llama a levantarnos. Levántate, le decían los ángeles a Lot, levántate, mueve, la ciudad se va a destruir. Lo estaban agitando, lo estaban apurando, lo estaban moviendo. Lot estaba perezoso, como tanta gente en este tiempo, cuya Biblia no se abre, cuya palabra de Dios no se lee nunca, que no oran, que no están buscando al Señor. En un momento en que como ninguno antes de la historia, el mundo colapsa. El mundo colapsa. Es tiempo, hermano, de levantarnos y de buscar el rostro del Señor. ¿Para qué? Para no perecer. Porque Dios no quiere que perezcamos. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor en boca de los profetas, sino que viva. Dios quiere nuestra vida, nuestra prosperidad, nuestras salidas. Dios quiere que vivamos.
Y aquí está teniendo lugar un juicio, un gran cataclismo sobre la ciudad más impenitente de la tierra. Sodoma es un desastre. Sodoma es una ciudad de carácter proverbial, quedará para toda la historia como la peor ciudad de todos los tiempos. Otras ciudades fueron destruidas pero todavía se sabe dónde están. Ahí está Babilonia. Unos postes anuncian la ubicación de sus jardines colgantes. Aquí estaba la ciudad de Tiro. Aquí estaba Ascalón. Y aquí estaba Sidón. Aquí están todos esos lugares que un día fueron destruidos. Pero Sodoma no se sabe ni dónde estaba. Así de aborrecible fue en el corazón de Dios. William Albright, el padre de la arqueología bíblica moderna, calcula que estaban en el sur del Mar Muerto. Hay altiplanicie cercana donde hay evidencia de sacrificios y de actividad cúltica y de una civilización que de pronto desapareció para la época de Abraham, año 2000 a.C. Y él calcula que allí estaba una civilización que desapareció bruscamente, que dejó de existir. Y en las profundidades del Mar Muerto, en la parte sur, se han encontrado yacimientos importantes de azufre, evidencias de una ciudad que cayó bajo un tremendo terremoto, cataclismo, cosas por el estilo, y ellos calculan que allí estuvo. Pero nadie puede asegurar dónde estuvo Sodoma. Así de aborrecible fue para el corazón de Dios. El juicio fue grande, porque la sensibilidad espiritual de Dios es muy grande. Dios, no sé si usted lo ha pensado en los últimos tiempos, es un Dios muy moral y Dios se lastima mucho con el pecado. Pero ¿cuánto se lastima cuando éste llega a un nivel en el que ya Él no puede tolerarlo? La ciudad de Sodoma fue barrida para siempre y de ella no hay ni siquiera vestigios que nos puedan asegurar la ubicación exacta del lugar donde estaba. Esa es una buena historia, historia de juicio, historia de castigo. Pero qué hermoso es que junto con esa historia hay una historia de la misericordia de Dios. A la par que Dios estaba desatando su ira, estaba cayendo fuego del cielo, se estaba consumiendo casas, construcciones. A la par que todo esto estaba pasando, estaba teniendo lugar la misericordia de Dios. A ese sácamelo de la ciudad, no me lo deje. Los ángeles estaban con él, estaba estremeciéndose el mundo infinito, pero la misericordia de Dios podía localizar el punto diminuto en que estaba aquel que alcanzó la misericordia de Dios, juicio y misericordia al mismo tiempo. Nosotros no podemos, yo no puedo. Si me molesto, no espere misericordia. Y cuando mis hijitas hacen alguna trastada y me encolerizo, durante esos minutos, todo lo que sé tener es cólera. Después entonces se me pasa, son las hijitas. Entonces ellas consiguen lo que quieren. Pero yo lo que no puedo tener al mismo tiempo es cólera y misericordia. Yo no puedo tener al mismo tiempo enojo y alegría. Yo no puedo, pero Dios puede. Él puede al mismo tiempo tener enojo, ira y al mismo tiempo manifestar su misericordia. El juicio está cayendo y Dios está proveyendo ángeles. Sí, la ciudad se va a destruir, será anatema para el resto de los tiempos, pero sácame al justo, sácame al sobrino de Abraham, sácamelo de ahí, no va a perecer. Los ángeles asístanle, empújenlo, mira cómo se demora, empújenlo, sáquenlo, apresúrenlo, según las misericordias de Dios. Y tenemos que aprender eso, hermano. Junto con su ira, siempre, 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 diga siempre, siempre estará presente su misericordia. Por grave que sea el momento que estás viviendo, por duras que sean las experiencias que esta mañana tengas, junto con todo eso, junto con esa presión, allí está presente su misericordia. Y hay un momento siguiente, cuarto, en que se manifiesta la misericordia de Dios para con Lot. Génesis capítulo 19, versículo 16, y deteniéndose él, porque Lot se detuvo. ¿Qué hizo cuando se detuvo? No lo podemos saber. Contemplar la ciudad por última vez, un último vistazo a las llanuras en que pastaron sus ovejas, un último vistazo a sus camellos, al elefante, a las vacas, a las cercas que levantó, deteniéndose él, como atraído por algo que quedaba atrás, deteniéndose él por una respuesta de añoranza de su corazón hacia ese pasado al que se sentía atado, deteniéndose él
hacia esa relación que tenía con ese lugar, ese mundo, como a veces se detiene la gente por relaciones malsanas con cosas del pasado, relaciones adúlteras, por relaciones con amigos que eran compañeros de robo, de atraco, relaciones con cosas que tienen que quedarse atrás, deteniéndose. La gente se detiene, la gente se detiene, la gente se detiene. Se detuvo Lot, deteniéndose Lot, dice la palabra. Es un último instante de duda. Lot está a punto de abandonar la decisión de irse de la ciudad. Lot no quiere realmente partir de allí. Se detuvo. Hay cosas que lo están amarrando atrás. Hay cosas que lo tienen aferrado todavía a Sodoma. Hay cosas que él no quiere dejar. Las personas que Dios está llamando y usted ve que vienen a la iglesia y como que quieren pasar, pero hay algo que no quieren dejar y hay algo que les mantiene atados al mundo del cual Jesucristo les manda salir y siguen amarrados y siguen y no se atreven a dar el paso y deteniéndose él, dice la palabra, como se detiene la gente, como todos nos hemos detenido un día en la fragilidad de nuestra humanidad y deteniéndose él. Dice entonces la palabra que tiene lugar el cuarto momento de la misericordia de Dios. Dice la Escritura que los varones asieron de su mano. Los ángeles lo agarraron, literalmente. Los varones le asieron de su mano. Y de la mano de su mujer. Y de la mano de sus dos hijas. Según las misericordias de Jehová para con él. Y lo sacaron. Y lo pusieron fuera de la ciudad. Él no salió. Él no salió. Los ángeles lo sacaron. A veces no eres tú el que toma la decisión. A veces no eres tú el que decide romper con esto o con aquello y cerrar esta puerta. Es Dios quien lo tiene que hacer porque careces de fuerza y te detuviste. A veces tú no tienes el valor de irte de un lugar de donde Dios te quiere sacar, de un trabajo. Y es Dios quien tiene que hacer que te voten. Te voten. Violencia. A veces tú no quieres irte de la ciudad en la que estás y Dios te está llamando porque tiene interés de usarte en algo, como misionero, como mensajero, como heraldo de su palabra en este lugar y en aquel otro. Y se te crea un problema grandísimo en la iglesia en la que estás porque los ángeles de Dios te están empujando para que te vayas. Necesitan que te vayas y tú no quieres irte y ellos te hacen de la mano y te arrastran. La misericordia de Dios no la espere siempre por caminos suavecitos. No espere siempre que llegue en la voz de un anciano que nos hable con dulzura. No espere que llegue en la forma de una prosperidad, de un dinero, de una salud, de una mano amiga. A veces la misericordia de Dios llega con gran violencia, porque Dios no quiere que perezcamos, pero nuestros oídos espirituales están tan embotados, nuestra capacidad para entender lo que Dios quiere hacer está tan caída, que los ángeles, por más que nos apuren, tienen finalmente que agarrarnos de la mano y arrastrarnos con gran violencia. Yo puedo ver en esta mañana la escena. Puedo ver a los ángeles arrastrando a Lot literalmente. Puedo ver a Lot tratando de resistirse. Y puedo ver a los ángeles inmensos de Dios tomarlo, arrastra y sacarlo arrastra a él, a su mujer, a sus hijas y a todo el mundo hasta que lo ponen fuera de la ciudad, a salvo. Puedo ver ángeles del Señor arrastrándote, hermano, cerrándote puertas. A veces Dios no te quiere donde estás. Quizá esta mañana Dios no te quiere en el lugar en el que estás. Hay personas que tienen ministerio y no se deciden a salir. Conocí una hermana que cantaba maravillosamente y todos los días me decía, yo siento que Dios me ha llamado, y así estuvo diciéndomelo 20 años. ¿Hasta cuándo vamos a estar sin responder al llamado que Dios nos hace? Tiene Dios entonces que llegar a un momento en que se hace violencia, en que nos botan, que nos maltratan, en el que se levanta un mal nombre contra nosotros, en el que se nos cierra una puerta, en el que casi que perecemos de hambre, en la que pasa esto y pasa aquello, y uno a esa hora se pregunta, ¿cómo es posible que esto me esté pasando después que he servido con tanto amor a Dios? Ahí hay misericordia, hermano. Solo que no es la misericordia que tú y yo estamos acostumbrados a ver, porque esperamos venir a Dios por determinados caminos.
Tenemos expectativas de la forma en la que Dios nos habla y trata con nosotros, como la tenía el profeta Elías. Vio el terremoto, seguro que ahí viene el Señor. En el terremoto es grande, fuerte, sacude la tierra, ahí viene. No vino en el terremoto. El fuego, ahora sí viene el Señor en el fuego. Es por ahí por donde viene el fuego grande, porque Dios es fuego consumidor. Y se reveló a Moisés en la zarza ardiendo. Seguro que viene en el fuego. Pero pasó el fuego y ahí no estaba el Señor. Al final, donde menos lo esperaba Elías, en el silbo apacible y suave, o como dicen algunas de las versiones modernas, en la voz callada y delicada, ahí venía de pronto el Señor y Elías se quitó su manto y se postró en tierra, porque el Señor vino por donde menos él lo esperaba y de la forma que menos él lo esperaba. Puede ser que esta mañana tú sientas, hermano, que estás siendo maltratado por determinadas circunstancias y sientas que ahí lo que está es la ira y el juicio de Dios y estés confundiendo la ira de Dios con la misericordia. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la misericordia de Dios se muestra a veces por caminos que no son para nosotros convencionales, esperados. La misericordia de Dios es un lenguaje que el cristiano tiene que aprender a leer y que no llega por los caminos habituales siempre. Para Lot llegó en un contexto de gran presión y gran violencia, donde es muy difícil leer la misericordia de Dios, hasta el punto que él se detiene en el último instante y los ángeles tienen que hacer gran violencia para sacarlo, arrastrarlo. Aquí los ángeles han dejado ciega a una ciudad entera. Aquí los ángeles han amonestado a Lot. Aquí los ángeles le han mandado recados a los hierros. Aquí los ángeles lo han apurado y finalmente lo han tomado de la mano y lo han arrastrado. ¿Qué te han hecho a ti? ¿Qué te están haciendo a ti esta mañana? ¿De qué forma Dios está tratando contigo? ¿Qué puertas te está cerrando? ¿Qué puertas te está abriendo? ¿Qué empujones te está dando? ¿Qué cosas te está diciendo que hagas? Con violencia y con fuerza. Te quita el sueño y te quebranta. Porque a veces hemos dado con la costumbre de decir que el Espíritu Santo es un caballero. No fuerza a nadie y espera que usted decida, y nos hemos quedado con esa dulce frasecita de los púlpitos. El Espíritu Santo es un caballero, espera y no fuerza a nadie. A veces. Pero cuando el Espíritu Santo dice a quebrantar, a sacudir, cuando el Espíritu Santo dice a redarguir, yo no sé si usted ha visto una persona gritando aquí en el púlpito que no puede con su vida. Yo no sé si ha visto una persona acabada y quebrantada. Cuando el Espíritu Santo contrista, cuando el Espíritu Santo quebranta y rompe, no hay fuerza más grande en este universo infinito que la fuerza del quebrantamiento del Espíritu Santo. Y hay gran violencia. Y hay gran violencia. Cuando Él quiere arrebatar a alguien, hay gran violencia, y hay fuego, y hay espectáculo. A Elías se lo llevó una carroza de fuego y alteró el mundo, el tiempo, y se lo llevó a los cielos de pronto sin esperarlo. Hay gran violencia en el mundo espiritual. El reino de los cielos sufre, dígalo usted, violencia. Y los valientes lo arrebatan. No espere que le regalen nada, hermano. Nadie va a luchar tu bendición. La tienes que luchar tú. Y la tienes que luchar con gran violencia. La salvación de tus hijos, tu cónyuge, la salvación de tus padres, tus hermanos, tu familia, toda la gente que bien quiere, la salvación de ellos, nadie la va a luchar por ti. La tienes que luchar tú y la tienes que luchar con violencia. Con violencia, porque el enemigo de las almas desea que ellos se pierdan para lastimar tus corazones, para lastimar tu vida, para afectarte, por el placer de causar dolor al corazón de Dios por tantas cosas feas y malas que hay dentro de Él. Y tienes que luchar la bendición. Lot no la luchó. Lot pierde a la esposa por el camino. Esta mira atrás, queda convertida en una estatua de sal. Las hijas de Lot pronto estarán en una cueva, en una relación incestuosa. De esas dos hijas salieron, decíamos al principio, las dos comunidades peores del mundo medio oriental, Moab y Amón. Lot es un ejemplo de una persona que tiene fe suficiente para salvarse él, pero no tuvo capacidad
para librar una batalla por la salvación de su familia. Es el ejemplo de ese tipo de persona que usted la ve ejerciendo liderazgo, pero su familia está perdida. Sus hijos están en pecado. Es un desastre. Esa es la escuela de Lot. Y no es una buena escuela. Aquí más que cualquier cosa, hermano, es la misericordia de Dios la que decide la dirección de este pasaje y la supervivencia de este hombre. Aquí no hay méritos personales en él. No hay una sola cosa buena que se pueda decir. Como a veces no hay una sola cosa buena que se pueda decir de nosotros. Cuando Dios nos rescata, nos bendice, nos ayuda. Y al final tú dices, yo quisiera poder decirle que fue por la fe mía. A veces yo me he encontrado diciéndole a mi congregación, pastoreamos mi esposa y yo 20 años allá en Cuba, un poco más de... Y a veces tuve que encontrarme diciéndole a la congregación, yo quisiera decirles que esa victoria fue por mi fe. Porque yo tuve fe y conquisté la victoria y tapé bocas de leones y quisiera decírselo. Pero realmente yo no sé cómo tuvimos esa victoria. Porque no tuve fe, no tuve capacidad, no tomé buenas decisiones. Fui un auténtico desastre a la hora de hacer las cosas. Todo lo que ha pasado de bueno ha sido por la, dígalo usted, misericordia de Dios. Pasajes bíblicos están llenos de la misericordia de Dios. Juan capítulo 11, ¿dónde está la fe? Lázaro está muerto. Cada vez que Jesús va a actuar es un tropiezo. ¿Y dónde le pusieron? Señor, yede ya. Si hubieras estado aquí, no hubiese muerto. Es la palabra con la que le reciben. Pero ya se murió, aquí no hay más nada que hacer. ¿Dónde le pusieron? Vamos para allá, quiten la piedra, Señor, yede ya. Yede ya. No te he dicho, si creyeres, verás, tiene Jesús que luchar, 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 y al final Lázaro resucita. Resucita por la misericordia de Dios, porque ahí no hubo una sola actitud de fe. Hay momentos de la vida en que solo la misericordia de Dios nos sostiene. Y es el más hermoso de los nombres y de los atributos que tiene nuestro Señor. Tú y yo estamos hoy aquí por la misericordia de Dios. Tú vas a salir adelante, hermano, no porque seas más inteligente, solvente, ni tengas más capacidad, ni hables mejor, ni prediques mejor, ni entiendas más. Aquí nada de eso vale. Aquí lo único que vale es la misericordia de Dios. Usted está en pie por la misericordia de Dios. Usted está en el evangelio, en el ministerio, por la misericordia de Dios, por más nada. Hay personas que creen que es por méritos personales. No, hermano, no es por méritos personales. Hay una sola cosa que nos da la posibilidad de estar en pie y seguir adelante. Y es la misericordia de Dios. Tu esposa, tus hijitos, tu familia, todo lo has recibido por la misericordia de Dios. Porque Dios te ama. Y junto al amor de Dios hay un atributo importante, hermoso, sempiterno, que se llama la misericordia de Dios. Que siempre tengamos ojos para verla. Que siempre seamos capaces de advertirla. Que podamos siempre estar entendidos, porque eso nos da mucho descanso. De que junto con todas las presiones que estemos experimentando, presente está siempre la misericordia de Dios. Entra y sale contigo, se levanta cada mañana, está contigo en cada noche, acompaña a tus hijitos al trabajo, a la vida, acompaña a tu gente, porque los ángeles no solo sacarían a Lot, su familia, sus yernos, alguien más aquí por causa tuya. Yo no sé quiénes son, no tengo el censo, tiene que ser tú quien decida a quién saco, Lot, a quién saco. Los yernos, avísale entonces a los yernos, esperamos, pero apúrate, vamos a esperar. Y Dios está esperando. Hermoso, hermano. La importancia que tú tienes es hermosa. Por causa tuya se salva gente. Por causa tuya se detienen accidentes. Por causa tuya se manifiesta una de las cosas más hermosas del cielo, que es la misericordia de Dios. Que siempre, siempre, siempre estará presente. Espérala. Por grande que sea la presión que tengas, espérala siempre. Está ahí contigo. No la ves, pero está ahí. No la sientes, pero está ahí. No se puede tocar, ver, oler, pero está ahí. ¿De qué forma? Pronto lo veremos. Pero junto con las presiones de la vida, junto con las carestías que pasamos, junto con los dolores que sentimos, aquí está la misericordia de Dios.
y ella nos sostendrá siempre, siempre, siempre. Es el hermoso nombre de Dios, misericordia. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga ricamente en esta hermosa mañana y nos ayude a leer siempre la misericordia suya, no importa dónde nos encontremos. Nos ponemos todos en pie un instante y cerramos nuestros ojos. Padre bueno, gracias te damos.